Luego de haber insertado ya correctamente los datos, lo siguiente sería el visualizar esos datos que ya fueron insertados. Para eso, entonces, vamos a crear un método que lo que va a hacer es nos va a cargar nuestra tabla, nuestra grilla, con esos datos que ya están insertos dentro de nuestra base de datos. Entonces, vamos a crear un método que lo que haga es una consulta en la base de datos y esos datos que se encuentran ahí nos cargue en nuestra tabla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a agregarle un nombre a esta tabla. Para agregarle el nombre, yo ya lo había hecho anteriormente, entonces es clic derecho y change variable name y le agregamos ahí el nombre. En mi caso yo le llamé directamente tabla. Y lo siguiente que necesitamos saber es que para que una tabla funcione, para que se llene de datos, necesitamos un cursor. Este cursor lo que va a hacer es va a contener los resultados de la base de datos y va a ir agregando en estas columnas los respectivos datos que fueron consultados, ¿verdad? Entonces necesitamos crear un cursor. Un cursor es un objeto de tipo swing también, que lo que hace es recorrer una tabla. Entonces vamos a definir eso. Eso lo vamos a definir al inicio mismo, donde teníamos nuestra operación y el resultado. Aquí podemos definir debajo del result set. Entonces ahí vamos a utilizar un javax.swing table default model. A este le vamos a llamar cursor. Entonces de esa forma ya definimos nuestro cursor, que se va a encargar de recorrer nuestra tabla. Vamos a dejar aquí un poco de espacio y vamos a agregarle un comentario. Cursor para recorrer la tabla. Y a este string operación también vamos a ponerle un pequeño comentario. Esto sería una bandera. Las banderas son muy utilizadas en lo que es programación. Entonces esto es una bandera para definir la acción que se va a realizar, que pueden ser insert, update y delete. Guardamos. Y ahora lo siguiente ya sería crear nuestro método para cargar la grilla, ¿verdad? Entonces vamos a irnos hasta la parte inferior en donde vamos creando todos nuestros métodos. Debajo del último creado vamos a crear ese método entonces para método para cargar grilla con datos de la base de datos. Entonces para cargar una grilla vamos a llamarle primero al método private void cargar grilla. Vamos a utilizar entonces ahí nuestro cursor. Entonces le vamos a llamar a esa variable cursor. Este va a ser igual a default table model. Y acá le vamos a llamar entonces a nuestra tabla. Tabla.getModel. Entonces ahí lo que estamos haciendo es asociar el cursor a la tabla. Entonces vamos a decirle que ese cursor va a funcionar con esa tabla que habíamos puesto el nombre anteriormente, ¿verdad? Luego de eso vamos a crear ya la consulta que va a contener los datos, en este caso de nuestra tabla depósito, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un string que le vamos a llamar SQL y ese string SQL va a contener la sentencia para hacer la consulta. Entonces sería select asterisco from el nombre de la tabla depósito y vamos a darle un ordenado. Vamos a ordenar por código. Entonces vamos a darle un order by
sería entonces mi campo code depósito. Entonces ya tenemos ahí nuestra consulta, y ahora lo siguiente que vamos a hacer es vamos a cargar ese resultado con la variable rs. Vamos a utilizar rs es igual entonces a com.listar, que es nuestro método para listar los datos, y cerramos con punto y coma. Ahí ya tenemos nuestra consulta. Ahora lo siguiente ya sería cargar los datos dentro de la tabla. Para eso vamos a utilizar una matriz o un array, un string que le vamos a llamar fila, y esto va a ser igual a new string para instanciarlo, y aquí le vamos a definir de cuánto va a ser nuestro string. En este caso va a ser de dos valores, ¿verdad? Porque tenemos código y descripción nada más. Luego de eso, de definir nuestro string que va a contener los datos que van a llegar de la base de datos, lo siguiente que hacemos es, con un while, vamos a recorrer ese resultado. Entonces rs.next, abrimos y cerramos las llaves, y ya sabemos que siempre que utilizamos el next o la sentencia SQL, vamos a encerrar el bloque con try catch. Ahora lo que vamos a hacer entonces ya es cargar ese array que creamos anteriormente, ¿sí? Vamos a cargar este array con los valores que nos llegó de la base de datos, para luego pasarle al cursor, y este cursor que vaya agregando eso dentro de la tabla. Entonces le vamos a llamar fila a nuestro valor número 0, ¿sí? Porque sabemos que un array siempre empieza con 0 para arriba, ¿verdad? Entonces fila 0 va a ser igual al resultado get string, y ahí le vamos a pasar el código del depósito. Cerramos con un punto y coma, y ahora vamos a cargar el siguiente valor del array, que va a ser la posición 1. Va a ser igual también a rs.getString, y este va a ser el valor 2, que sería la descripción del depósito, que se llamaba descript. Ahí entonces cargamos nuestros arrays con los valores, y ahora lo que vamos a hacer es vamos a pasarle al cursor esos valores para que él los adhiera con add row, que sería agregar filas, add row, y ahí le pasamos la matriz que es fila. Entonces, repasando un poquito, aquí lo que hicimos fue asociar el cursor que habíamos definido anteriormente a la tabla. Luego creamos nuestra consulta de base de datos, que nos va a traer todos los datos que tiene. En este caso es todo porque utilizamos asterisco. Podemos también llamarle específicamente a los campos que necesitamos, ¿verdad? Con select, entre paréntesis, ahí los campos, from depósito y ordenadas, ¿verdad? Pero en este caso traemos todos los valores. Luego el resultado de esos valores utilizamos nuestro método listar para asociar esa consulta SQL que hicimos, y vamos a guardar los resultados en la variable rs. Lo siguiente sería definir un array, un vector que va a contener esos datos que están llegando a la base de datos, y eso lo hacemos con el while. Entonces el while, los siguientes resultados vamos a cargar en la fila 0 lo que corresponde al depósito, en la fila 1 lo que corresponde a la descripción, y luego de eso el cursor se va a encargar de agregar las líneas que contiene ese array dentro de mi tabla, que ahí le hicimos la asociación. Entonces esto sería el método para cargar la grilla. Este método no va a funcionar ahora. ¿Por qué? Porque necesitamos llamarle en algún punto. Ese punto donde le vamos a llamar va a ser ahí arriba, debajo de donde instanciamos las variables de conexión, que sería aquí. Entonces en este punto lo que vamos a hacer es vamos a llamarle a nuestro método cargar grilla. Vamos a guardar y vamos a ejecutar para ver el resultado. Entonces efectivamente ahí ya me aparecen todos los datos que tenía
y ordenados por código. Estos eran los que habían insertado anteriormente. Entonces vamos a hacer un poquito más grande esa tabla para que entren todos los datos. Vamos a ver otra vez. Y ahí ya estaría mejor. Entonces, este sería el método para cargar una grilla y llamarle al inicio. Ahora el siguiente método que vamos a ver es el método para limpiar esta grilla. Entonces, para limpiar esa grilla, vamos nuevamente hasta donde están nuestros métodos y vamos a crear un nuevo método que va a ser para limpiar grilla. Entonces, debajo de cargar, vamos a llamarlo método para limpiar grilla. Entonces, private void o tabla, podemos llamarle, ya que le llamamos tabla. Grilla o tabla serían lo mismo en programación. Entonces, ahí le vamos a llamar a nuestro cursor. Cursor entonces va a ser igual a default tabla model tabla punto get model, como anteriormente hicimos. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Estamos asociando entonces el cursor a la tabla. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es vamos a recorrer esa tabla con ese cursor. Entonces vamos a utilizar la estructura while y ahí le vamos a utilizar el cursor punto. Hay una clase ya que hace esto, que sería get row count, que lo que vamos a hacer es vamos a contar si las filas son mayores a 0. Entonces en ese caso lo que va a hacer es cursor punto remove y hasta 0. Entonces va a remover todas las líneas que tiene. Entonces de esta forma nosotros vamos a limpiar la grilla. Y ahora lo que vamos a ver es en qué punto vamos a utilizar esto, ¿verdad? En dónde es lo que vamos a limpiar la grilla. Nosotros necesitamos limpiar la grilla en el momento cuando insertamos, modificamos o eliminamos un dato. Eso significa que debemos asociarlo dentro del botón guardar, porque este sería el botón que nos está permitiendo realizar esas acciones, ¿verdad? Entonces, aquí ya tenemos el método para limpiar los campos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a llamarle al método de limpiar grilla primeramente, limpiar tabla y luego cargar. Entonces limpiamos los campos, limpiamos la tabla y se vuelve a cargar automáticamente. ¿Para qué es que limpiamos? Para que se refresquen los datos que están dentro de la tabla. Entonces eliminamos todo porque al iniciar el formulario, vamos a ver cómo se comporta. Iniciamos el formulario y tenemos datos ahí ya insertados. Si nosotros agregamos un dato nuevo, ese dato se va a agregar en algún lugar de estas líneas, ¿verdad? Pero para que se queden ordenados así en forma ascendente por el código, lo que hacemos entonces primero es pasarle el método limpiar grilla que borre todo y que luego haga esa consulta nuevamente ya con los datos nuevos, ¿verdad? Entonces le vamos a agregar depo 6, guardamos, sí, aceptar, y ahí ya se insertó el depo 6. Y ahí ya tenemos entonces el método cargar grilla y limpiar grilla.